Evangelio según San Juan capítulo 8 del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada del libro de Isaías, capítulo 43, del 16 al 21. Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos, que cayeron y no se levantaron y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo. No voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed en mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, del 7 al 14. Hermanos, todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a causa de Cristo. Mas aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él. No porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen, y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante, en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Este próximo domingo terminamos la preparación de la Cuaresma. Diferentes temas en los cuales el principal
es la reconciliación, el arrepentimiento. La obediencia a nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que llevemos a cabo las obras que Él nos pide que realicemos en el mundo. Las obras que tenemos que realizar son hacia nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a toda la gente que el Señor nos ponga en el camino de nuestra vida para ayudarle. Tenemos que ser pacientes, inteligentes, debemos de llevar con nosotros la palabra del Señor a los demás, ayudarles en su casa, en su vestido, en su sustento, en una compañía, en el consejo, en una orientación, adoctrinar a la persona que desconoce a Dios e invitarle a que se incorpore en el conocimiento de la palabra y que pueda hacer oración, que pueda incorporarse a un grupo de todos los hijos del Señor, aquellos que hacen oración, aquellos que estudian la palabra de Dios, aquellos que ejercen la palabra de Dios haciendo obras de caridad. El Señor no nos manda al mundo para juzgar al mundo. El Señor no nos manda al mundo para que nosotros seamos ricos, poderosos. No nos manda al mundo para que seamos personalidades y que la gente nos alabe y nos ame por los hechos que realicemos. El Señor no nos ha mandado al mundo simple y llanamente para vivir de una forma corporal. El Señor nos ha mandado al mundo para que llevemos a cabo la obra salvífica que Él inició, que Cristo nuestro Señor nos enseñó, que nuestro Señor Jesucristo nos brindó el camino de salvación y nos dijo cómo debemos nosotros de llevarlo a cabo. Y no solamente para nosotros, sino para todas las personas que deseen obtener la salvación, que deseen reconciliarse con el Señor o que quieran regresar a Él el día que terminemos esta vida corporal, porque la vida espiritual sigue. Entonces, lo importante de este próximo domingo que terminamos la Cuaresma es que tengamos nosotros conciencia del arrepentimiento de nuestra vida pasada. Lo estamos viendo en estas lecturas, que lo pasado, lo antiguo, lo que hemos hecho antes, lo debemos de olvidar, no nos debemos de preocupar, por lo único que debemos ponernos en todos nuestros sentidos es hacia adelante, es en el futuro que nos espera. Debemos nosotros de hacer las cosas conforme a lo que la palabra de Dios nos pide. El Señor no nos impone nada, te dice qué es lo que tienes que hacer para que cumplas como verdadero hijo de Dios, como verdadero soldado de la iglesia, como verdadero hermano de Cristo. Y todo esto lo podemos hacer y lo podemos lograr con el poder del Espíritu Santo, con sus dones que tenemos, que ya los hemos recibido desde que fuimos bautizados. Entonces, esta lectura que vamos ahorita a analizar en el Evangelio de San Juan, que hemos dejado por un momento el ciclo litúrgico número C, que es de Lucas, en el cual el Señor quiere que tengas muy presente los puntos por los cuales esta Cuaresma hemos vivido y por los cuales tú te estás acercando al Señor. Todo esto es muy importante en tu vida diaria para que tengas tú un comportamiento
momento idóneo y puedas llegar a ser feliz, no solamente espiritualmente, sino también corporalmente. Recuerda que el Señor no está peleado con las cosas mundanas y terrenales. Él sabe, al igual que nosotros, que son necesarias, pero cuando nosotros exageramos en las cosas mundanas y terrenales, cuando cambiamos el sentido de lo espiritual por solamente vivir de una manera corporal y material, entonces estamos llevando a cabo una equivocación y nos estamos distanciando de la verdad. No venimos a eso solamente. Esto es muy importante porque yo puedo preguntarte, ¿sabes cuánto tiempo vas a vivir? Hay gente, y tú lo sabes, que se muere de niño, de joven o de adulto y ya no llegan a ser ancianos. Debemos de vivir todas nuestras etapas de vida. Debemos de disfrutarlas, debemos de tenerlas presentes siempre, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Y es muy poco tiempo lo que vivimos. Aproximadamente la gente en la actualidad vive 80, 90 años máximo. Muy pocos ya son la gente rara que llega a más de 90, 100 años. Y ya no decir más de 100. Pero comúnmente la gente se muere a los 70, 80 o 90 años. Esa es una etapa final que nosotros le podemos decir que tenemos en nuestra vida. Terminamos nuestra vida. Pero es muy poco tiempo. En cambio, la vida espiritual continúa, la vida espiritual sigue. Nos tenemos que alimentar del Señor. Debemos de estar unidos a nuestro Dios por medio del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, para que podamos nosotros alcanzar lo que el Señor nos tiene dispuestos a cada uno de nosotros. Recuerda que el Señor no te va a juzgar por tus pecados, sino vas a ser juzgado por las obras que hayas hecho, las obras de caridad que hayas hecho, tu comportamiento benévolo que hayas tenido en el mundo. Al Señor no le interesa el pecado. De hecho, debes de recordar que ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Entonces, el pecado está extinto. El pecado por medio de Cristo se ha abolido, está exterminado. Los pecados siempre los vamos a tener. Tú debes de arrepentirte de las equivocaciones, de tus errores, de tu forma mala en la que estás tú viviendo. Pero eso, el Señor, cuando nos vayamos de este mundo, no nos va a pedir cuentas de nuestros pecados, sino nos va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho bien hacia los demás. Eso es el fruto. Somos unas semillas y debemos de dar fruto. Tú siembras en la vida y cosechas en la vida. Siembras una familia y el día de mañana o en los años después que pasan, pues te das cuenta del fruto que hiciste con tu vida, con tu familia. Todos cosechamos lo que sembramos. Cosechemos pues cosas que el Señor quiere, que es la obra de caridad, la bondad, la paz, el amor hacia los demás, para que los demás también produzcan frutos a la presencia de nuestro Padre Dios. Son ofrendas que nosotros debemos de ir presentando día a día y que debemos nosotros de llevarle al Señor. En este Evangelio nos está hablando de una mujer que es encontrada en adulterio. Según la ley de Moisés,
tenían que apedrear a las mujeres. Se me hace esto una barbarie. Muchos podríamos decir que es una barbarie. Porque si la mujer cometió adulterio, lo hizo con un hombre. Por lo tanto, los dos deberían de ser apedreados. Pero es la ley mosaica, según las costumbres hebreas. Moisés dictó esta ley. Era el dirigente del pueblo hebreo. Dirán ustedes, fue el escogido de nuestro Señor para liberar al pueblo. Moisés, en una ocasión, se le explicó, no solo a él, sino al pueblo hebreo. Nuestro Señor Jesucristo le explicó a algunos discípulos que las leyes que había puesto Moisés eran precisamente leyes muy duras, muy nefastas, como lo estamos viendo aquí, muy misógenas, muy arbitrarias, porque solamente acusaban a la mujer de adulterio, al hombre no. Entonces no había equidad de género. Y veíamos entonces aquí, y vemos nosotros aquí, que esta situación es de barbarie. Jesús lo menciona que Moisés había dictaminado ese tipo de leyes por la conducta tan nefasta, por las costumbres tan equívocas que el pueblo hebreo tenía y que tiene en la actualidad todavía. Y que no las ha podido superar. Porque las mujeres y los hombres, ante Dios, somos iguales. Y ahorita ustedes me podrían empezar a replicar varios puntos bíblicos en donde el hombre siempre es primero que la mujer. Pero quiero referirles y quiero hacerles notar que tanto Moisés en su tiempo y en su forma dictó estas leyes porque el pueblo era así, por sus costumbres y tradiciones. Pero dentro de las Sagradas Escrituras tenemos libros muy importantes como el libro de Ruth, una gran mujer, el libro de Judith, el libro de Esther. Y vemos también que se mencionan muchas mujeres muy importantes que forman parte de toda esta historia de salvación. Mencionamos a las mujeres de las 12 tribus, todas las mujeres que tenemos en toda la raza hebrea, a Raquel, a Rebeca y a sus sirvientas de ellas. Y hay muchas mujeres hasta llegar a la más grande de mujer, y que tú sabes quién es, María, la madre del Maestro, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo aquí Moisés había dictaminado apedrear a las mujeres, solamente a las mujeres adultas. Al varón no, al viejo ese no. Ese estaba exento, estaba absuelto del pecado. ¿Cómo la ven? Terrorífico, ¿eh? Pues sí, equivocado. No vayan ustedes a decir, es que así dijo Dios. No, no, no. Fue una ley de costumbre y tradición de la raza hebrea puesta por Moisés. Por eso Moisés no es un santo. O por ahí ustedes han oído San Moisés, ¿verdad? Qué bueno que la Iglesia Católica no lo menciona como santo, porque tuvo muchos errores Moisés. No crean que porque haya escuchado la voz de nuestro Padre Dios, y era el perfecto. No, 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 no. Todos escuchamos la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo día a día, y somos pecadores. Pero volvemos a insistir, lo que nos va a salvar es nuestras obras de caridad. Nos menciona el Evangelio, vamos a repasarlo para que lo tengan ustedes bien en forma.
que Jesús se retiró al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era un lugar en donde nuestro Señor Jesucristo normalmente hacía oración. Dirán ustedes, ¿por qué? ¿Por qué le gustaba ir a un monte? Y era un monte de unos árboles que se llaman olivos. ¿Por qué le gustaba a nuestro Señor Jesucristo ahí hacer oración? Es un lugar con tranquilidad, con mucha naturaleza, con ese aroma a olivo. En un monte es como decir subirse a la presencia de nuestro Padre Dios. Nos menciona aquí que al amanecer se presentó de nuevo en el templo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al amanecer primero está Dios. Cuando tú te despiertas, primero amar a Dios, darle gracias a Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Oigan, entonces, ¿durmió en el Monte de los Olivos? ¿Durmió o se pasó toda la noche orando? Eso no nos lo dice aquí, ¿eh? Tú sí estás acostadito en tu cama y te paras temprano para ir a misa de 7, dominicalmente hablando. Pero estuviste en tu recámara, en tu cama, con tus cobijas, con tus almohadas. Y dormiste calientito y te paras y luego vas al amanecer, porque dice la Sagrada Escritura que al amanecer hay que estar con el Señor. Te presentas en la iglesia, en el templo, así como Cristo, ¿no? Sí, pero no. Jesucristo no estaba en su camita, estaba en un monte, afuera, en el bosque, ahí, entre los olivos. ¿Y qué estaba haciendo? Durmiendo, orando. Aquí no nos lo dice, pero bueno, te lo voy a dejar para que tú lo analices. Y dice que se presenta en el templo donde la multitud se le acercaba, ya lo conocían, ya lo reconocían. ¿Cuántos de nosotros le pedimos, nos acercamos al Señor? Reconocemos al Señor cuando se consagra esa oblea, esa hostia, en misa, en la hora de la consagración. Reconocemos al Señor. El presbítero dice y repite las palabras que repitió nuestro Señor Jesucristo en la última cena, en la institución eucarística, ahí, y repite esas palabras el sacerdote, que dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, coman. Esta es mi sangre, dice, que será derramada por ustedes, beban. Pues la gente se acercaba a nuestro Señor Jesucristo, así nos acercamos nosotros. Dice aquí que Él sentado entre ellos, o sea, el Señor está con nosotros. Ni se siente más, ni se siente menos. Está con nosotros. La humildad brilla, es total. Siendo Jesucristo, no hizo alarde, presunción de ser quien era en el templo. Podríamos muchos decir, oye, pues estaba en el templo, es una personalidad de nuestro Señor Jesucristo, después de haber estado 3 años predicando la palabra de Dios, y la gente ya sabía que hacía milagros, que curaba enfermos, que hacía cosas milagrosas, ¿verdad? Cosas fuera de lugar, que no tenían entendimiento humano, pues era como para que le tendieran una alfombra, ¿no? Como para que lo reconocieran de una manera exagerada, pero no. Se le acercan al Señor y Él entre ellos, sentado ahí con ellos. No crean que hasta adelante, ni un gran sillón, ¿verdad? Como le hacen los cardenales, o el Papa, o los obispos. Y ya no digo al presidente, ni los reyes, ¿verdad? Ahora que vino el Papa Francisco a México, ahí vemos como toda la corte, ¿verdad? De los políticos mexicanos, los diputados, los senadores, los gobernadores, los alcaldes, con toda su cochinero de familia. Perdonen por decir cochinero de la familia, ¿verdad? Pero no lo iban a ver al Papa porque les llevara la palabra del Señor, sino porque querían salir en la foto, querían salir en las revistas, querían salir en la película. ¿Por qué? Porque las fotos y la película iba a salir en todo el mundo.
Entonces estaban colgando de el Papa Francisco para ser famosos, ¿sí? Para decir, yo saludé al Papa, yo me codié con el Papa. Cuando vino a México yo estaba ahí con mi familia. Es más, hasta llevé a la suegra, ¿no? Ya ven que el Papa Francisco como habla de la suegra, es bonito, ¿eh? Bonito. ¿Eh? Así dicen los políticos, hasta llevé a mi suegra. A ver si ya le baja así de zumos, para que vea que la invite para que viera al Papa Francisco. Pues esta bola de estupideces y tonterías que el ser humano tiene muy en común de hacer y de sentirse. Pues aquí nuestro Señor Jesucristo nos menciona, Él estaba sentado entre todos. Así, como todos nosotros. Sin más ni menos. Así. Estaba sentado entre ellos. Y les enseñaba, les estaba explicando. ¿Eh? Pero aquí nos menciona que llegaron los escribas y los fariseos y le llevan a una mujer sorprendida en adulterio. Yo me pregunto, ¿qué eran los policías o qué? ¿Eran los paparazzis o qué? ¿Eran los de la Gestapo o qué? Bueno, los que no saben lo que es la Gestapo, pues ahí se los dejo de tarea, ¿no? Los paparazzis, pues yo creo que sí me entienden, ¿no? Que nada más andaban viendo, vigilando, ¿verdad? Y principalmente las mujeres, ¿no? Que cometieran adulterio, ¿no? Como si fuese lo peor. Las mujeres adúlteras, ¿no? O sea, no inventen. Y vuelvo a reiterar, para que una mujer cometa adulterio se necesita el otro. Ah, pero ese no, ese es hombre. Él tiene todo el valor, toda la defensa, todo el perdón. No, pero la mujer no. Es que la mujer es la que provoca. Ajá. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Aquí la culpa la tiene la mujer. Bueno, y le llevan a una mujer que la habían sorprendido en adulterio. Y poniéndola frente a él, le dicen los escribas y fariseos, maestro, ¿de dónde le sale esa palabra de decirle a nuestro Señor Jesucristo maestro? Si los fariseos y escribas estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo, ya resulta que le dicen maestro. Órale. ¿Se dan cuenta cómo nosotros a veces también cometemos tonterías? Y estamos haciendo oración en la iglesia, en la casa, en el lugar donde tú haces oración. ¿Y qué le pides al Señor? ¿Qué le pides? No envejecer, permanecer siempre joven y bello. ¿Qué le pides al Señor? Dinero. Dinero, mucho dinero, para satisfacer todos tus gustos mundanos y terrenales. ¿Qué le pides al Señor? ¿Sí? ¿Qué le pides? Casas, coches, alhajas, paseos. ¿Eh? A lo mejor algunos le piden encontrar trabajo. Bueno, para poder tener dinero. Bueno, para poder vivir bien. Bueno, está bien, por ahí va. Pero hay otros que dicen, oye, ojalá, Señor, échame la manita para ser el presidente de la República. Échame la manita para ser senador, diputado. Bueno, los que creen, porque la mayoría de los diputados, senadores y gobernadores, pues no creen en Dios. Pero pues creen en brujerías y creen en feticherías y creen en la suerte, creen en los horóscopos y si no ya se van a Catemaco a que les hagan la limpia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tienen sus creencias también, nada más que son hipócritas y dicen que no creen en nada, que son ateos, ¿verdad? Pero si le piden a Dios, le empiezan a pedir cosas estúpidas y tontas. Según ellos, ¿verdad? Le están pidiendo al Señor. Cometen tonterías. Así. Y le dicen, Señor, Dios mío, ayúdame. Y vengo a misa el próximo domingo. Ayúdame y doy dinero a la iglesia para que, no sé, arreglen la iglesia. O sea, ponemos condiciones. No me ayudó, pues yo no doy dinero. Me ayudó, ya se me olvidó que yo le iba a donar, pero ya lo hicieron, ya construyeron el cuartito ahí en la iglesia, pues entonces yo ya me libré de ese gasto. Pues así están estos fariseos y escribas. Le dicen a nuestro Señor Jesucristo, maestro, por favor, hipócritas, ¿no? Por eso un día nuestro Señor Jesucristo les dijo, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, les dijo. No son groserías, son verdades.
Ustedes dirán, son insultos, ¿no? ¿Sí? Dirán, es que está criticando a los pobres hombres, esos pobrecitos, ¿no? No, les está diciendo la neta de las netas, la verdad, ¿no? Y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida de fragante adulterio. Aparte de todo, chismosos. Borregas, como dicen los jóvenes en la actualidad. Ahí van de borregas los escribas y fariseos, de chismosos, de metiches. ¿Ah? Andan en buscadores de mujeres adúlteras, en vez de que se pongan a predicar la palabra de Dios, en vez de que se pongan a hacer obras buenas. No, ahí andan buscando a ver quién comete pecado. ¿Ah? Y eso lo hizo también la Iglesia Católica, y lo hace la Iglesia Católica, ¿eh? Acuérdense de la Santa Inquisición. Ah, qué barbaridad, qué nombre, ¿verdad? Santa Inquisición. Ahí andaban atrás de la gente que porque dice que no creían en Dios. Y los quemaban porque eran brujas. Y los quemaban porque eran brujos. No, pues. Que porque hablaban mal de Dios. Porque traían la palabra de Dios escrita por ahí en algún documento. Se los encontraban en sus vestimentas. O porque no hacían lo que los sacerdotes en aquel entonces les exigían. Y entonces eran condenados como herejes. Y todos los científicos, todas las personalidades que se dedicaban al descubrimiento de nuevas cosas como la medicina, como la astronomía, ¿sí? Tantos inventos que tenemos ahora. Toda esa gente que se dedicaba a ese estudio, no, están obteniendo poder del demonio. Y también los quemaban. ¿Cómo la ven? Eso le dicen la Santa Inquisición. O sea que la Iglesia Católica también hizo estupideces, se ha hecho estupideces, ¿eh? No crean que, no. La peor de las iglesias, yo creo que la número 1 es la Iglesia Católica, ¿eh? Y la número 2 es la Iglesia Judía, porque vean aquí cómo son misógenos, cómo tratan a las mujeres. Pero bueno, aquí no vamos a estarles dando ninguna puntuación a ninguna de las iglesias para no hablar a las demás, ¿no? Porque todavía hay muchas por ahí regaditas, ¿verdad? Y cómo la gente se cambia de iglesia, ¿no? Se va a otra religión, que porque ahí sí encuentran a Dios. Ahorita la más popular es la iglesia esa creo de Centroamérica, Suramérica, ¿no? ¿Sí? La luz del mundo. La luz del mundo. Pues ojalá no les vayan a bajar el switch, porque si no va a ser la sombra del mundo. ¿Ah? Ahorita está agarrando mucho auge esa iglesia. Bueno, pues no te estoy invitando a que te vayas allá, pero pues quieres irla a visitar y ver las estupideces que también hacen, pues bueno. ¿Va? Pero bueno, no estamos queriendo criticar a nada ni a nadie, pero estamos haciendo una semejanza de que también la Iglesia Católica, al igual que la Iglesia hebrea, pues también tenía esas equivocaciones, ¿sí? Y nos menciona aquí que esos fariseos y escribas, en vez de estar haciendo lo que tenían que hacer, pues andan persiguiendo a las mujeres adúlteras nada más. Y dice que según la ley de Moisés las mandaba a apedrear a estas mujeres. Y le dicen a Jesús, ¿tú qué dices, maestro? ¿Verdad? Y dice aquí la lectura que pues le preguntaban nada más para ponerle a prueba, para ponerle una trampa, para poder acusar a Jesucristo. Porque si Jesucristo decía, no, pues no le hagan caso a Moisés, ¿cómo no le vamos a hacer caso a Moisés? Entonces tú estás en contra de la iglesia de Moisés, de la iglesia hebrea, siendo tú judío, no, ya tenemos cómo acusarte. Y se decía, no, pues sí, apedréenla, ¿verdad? Entonces estás de parte de que también le pongamos muerte a las mujeres, ¿verdad? De esa índole. Entonces lo iban a acusar de que también él era misógino. Pero Jesús aquí nos menciona que se agachó y se puso a escribir en el suelo. ¿Qué escribe? No sabemos. Escribe con el dedo, dice con el dedo, no escribe con la mano, no. Se agacha y empieza a escribir con el dedo. Escribir, nos dice la lectura, no a dibujar, a escribir. No nos dice qué escribe. Pero ya saben, o sea, ya van a saber ustedes que pues hay películas, hay relatos, hay hipótesis que dicen, es que se puso a escribir los mandamientos, los 10 mandamientos. Aquí no nos dice qué escribió, Otros dicen, se puso a escribir los pecados capitales. Se puso a escribir los nombres de todos los que estaban ahí reunidos. Órale, ya saben que somos buenos para inventar. No sé.
Para hacer cuentos, comedias y rosas de Guadalupe, híjole, somos re buenos, ¿no? Para inventar cosas, ¿no? Aquí no nos dice que escribió, pero miren, teológicamente, Jesucristo, al hacer un escrito dice, o al estar escribiendo, te está dando una indicación. ¿Qué dicen las escrituras? Te está haciendo ver qué dice lo escrito por el dedo de Dios. Y ahí tenemos todas las escrituras del Antiguo Testamento. En ese entonces, nuestro Señor Jesucristo, pues todavía no existía el Nuevo Testamento, ¿eh? 27 libros no existían, pero pues había 46 o un poquito menos, ¿no? Porque acuérdense que están adjuntos. 5 libros forman el Pentateuco, entonces nada más es un libro, ¿no? Pero nosotros si lo separamos en 5, pues son 5, ¿ah? Y ellos nada más Pentateuco, un libro, el Pentateuco, ¿eh? Bueno, tenían esos libros. Entonces nuestro Señor Jesucristo, al hacer esa actitud de escribir con su dedo, quiere decir, ¿qué dicen las escrituras, fariseos y escribas? ¿Se dan cuenta que eso es lo que nos explica teológicamente la palabra de Dios? Y ya todos estábamos pensando que estaba escribiendo los nombres de los pecadores, estaba escribiendo los pecados capitales, estaba escribiendo los mandamientos, ¿sí? Estaba escribiendo los pecados de los que estaban ahí reunidos. No inventemos, no inventemos. Al momento de hacer la acción de escribir, nuestro Señor Jesucristo está diciendo que está escrito por el dedo de Dios. Y dice la lectura aquí, dice, pero como insistían en su pregunta, o sea, necios, así somos nosotros, somos necios, estamos pregunte al Señor cosas. ¿Por qué se murió? ¿Por qué se murió la abuelita? Pues porque estaba re enferma, porque estaba re ancianita. ¿Por qué se murió? Pues porque era re borracho. ¿Por qué se murió? Pues porque era drogadicto. ¿Por qué se murió? Pues que andaba con malas amistades. ¿Por qué se murió? Porque era narcotraficante, porque era ratero, porque era bandido. ¿Por qué se murió? Pues porque nunca comía bien, era un mendigo gordo, panzón ahí, que no se alimentaba bien. ¿Sí? Y empezamos a decir tonterías. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Necios, necios somos. Dice aquí que insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Esa es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Pues ¿quién no va a tener pecado en el mundo? A ver, quiero que me digan ustedes quiénes son los únicos que estuvieron en el mundo y que no tuvieron pecado. Y ya les estoy ayudando, ¿eh? Porque les estoy diciendo quiénes estuvieron, no quiénes están. ¿Ah? Porque ahorita podría decirles quiénes están en el mundo que no han cometido pecado, y también hay, pero estoy hablando del pasado. ¿Quiénes son los únicos que vivieron y se fueron, murieron y no cometieron pecado? ¿Ya lo tienen? ¿Ya están? ¿Ya tienen la respuesta? Échenmela. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? A ver. Nuestra Santísima Madre no cometió pecado. ¿Quién más? Nuestro Señor Jesucristo no cometió pecado. ¿Nada más? Y dirán ustedes, ¿y en la actualidad quién no ha cometido pecado? Bueno, hay muchos que no han cometido pecado, pero al rato lo van a cometer, que son los niños. Y ya cuando crezcan, pues van a ser igual de pecadores que tú y yo, los que estamos aquí escuchando y estudiando esto. Pero ahorita hay muchos niños que no han cometido pecado. Y dirán ustedes, oye, pero los apóstoles, sí, todos cometieron pecado, todos. Oye, el papá de María sí, también cometieron pecado. Sí. Juan el Bautista también. Sus papás también. Todos cometieron pecado. Los únicos que no cometieron pecado fue nuestra Santísima Madre y nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, porque si no, pues es estar ahí saliéndonos del tema. Aquí, el que no tenga pecado, que tiene la primera, pues nadie, pues todos tienen pecado. Entonces, ahora sí que es súper respuesta, ¿no? ¿Quién era el único que podría apedrear ahí a esa mujer? ¿Quién? Pues María, nuestra Santísima Madre. Pero no estaba ahí.
No estaba en su casa, yo creo, haciendo de comer. ¿Ah? ¿Quién más podía haberla pedido de ahí? Pues nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo no venía a condenar por el pecado, venía a salvarnos del pecado. Sería ilógico, ¿no? Pues todos tenían pecado. Y se vuelve a agachar nuestro Señor Jesucristo y sigue escribiendo en el suelo, como diciendo, ¿qué dice la Escritura? Y son 2 veces que escribe. Ahí está la respuesta. La primera vez que escribe con el dedo de Dios, el Antiguo Testamento. La segunda vez que escribe en el suelo, en esta tierra, es el Nuevo Testamento. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro. Pues sí. ¿Tienes vergüenza? ¿A poco tú criticas y andas hablando mal de otras? Ay, mira esa, ¿cómo es? Mira ese, qué barbaridad, no va a misa, no se confiesa, no comulga, ese no hace oración, ese no va a la hora santa, ese no se porta bien, mira ese ya anda con otra, mira esa que anda con otro, mira, ese es un marihuano, mira, es un borracho, mira ese, ¿ahí tú qué? ¿Ya te viste en el espejo? Todos tenemos pecados. Todos cometemos pecados. Lo bueno es que ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Qué estás haciendo algo bueno? Ah, bueno, pues qué bueno, pues eso te va a ayudar para salvarte. Pero aquí vemos que todos empiezan a ir, a escabullirse, uno tras otro. Y dice aquí, empezando por los más viejos, pues sí, porque entre más años tenemos, más pecados tenemos. Por eso les digo que ahorita hay muchos que no tienen pecado, que son los niños. Pero ya van a empezar al rato a pecar. Ya al ratito, ya que empiecen a crecer, ¿verdad? ¿Sí? Ahorita los que están en el vientre de su madre, ahí están. Los que acaban de nacer, ahí están. Los que tienen 1 año, ahí están. Pero al rato que empiecen a crecer. ¿Y cómo aprenden a pecar? Pues nosotros, los adultos, los viejos, los enseñamos a pecar. ¿Ah? Sin querer queriendo, decía un artista por ahí. Sí. Bueno, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer. Los dejaron solos a los dos. Que estaba de pie junto a él esta mujer. Jesús se enderezó y le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Y ella le contestó, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, pues tampoco yo te condeno, porque nuestro Señor Jesucristo no venía a condenar. Vete y ya no vuelvas a pecar. ¿Qué es pecar? Estar en la ausencia de Dios. Eso es pecar. Hacer lo contrario a lo que Dios te pide. Eso es pecar. ¿Y cómo vas a aprender qué es lo que Dios quiere? Pues estudia la palabra de Dios. Porque mucha gente dice, bueno, yo voy a misa. Sí, pero muchos sacerdotes dicen cada tontería y tergiversan la palabra de Dios que aguas, ¿eh? Muchos son lobos vestidos de ovejas. Hay que tener cuidado porque a lo mejor te están predicando equivocadamente. Mejor pídele al Espíritu Santo que te guíe para que conozcas la palabra de Dios y sepas tú entonces qué hacer correctamente. Entonces le dice a la mujer que ya no vea su pasado, sino su presente, que es no pecar. Y les acaba de mencionar a los fariseos y escribas que están equivocados en su manera de actuar. Y nos da un mensaje muy importante. Hay que venir a hacer obras de caridad a los demás. Nuestro Señor Jesucristo. Y no condenes a nadie, porque nuestro Señor Jesucristo no condenó a nadie. ¿Cómo te atreves tú a condenar a alguien? ¿Sí? Todos somos pecadores. ¿Qué dice el Antiguo Testamento en la lectura de Isaías 43 del 16 al 21? Fíjese, dice, el Señor que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos que cayeron y no se levantaron y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo. Ya lo decía el libro de Isaías. No piensen en lo pasado ni en lo antiguo, sino en lo nuevo, en lo que viene. Y nos menciona la lectura aquí que nuestro Señor iba a abrir caminos en el desierto.
que iba a haber ríos en esa tierra árida. El Señor nos provee de todo. No estemos nosotros preocupados por las cosas terrenales y mundanas, ni tampoco por los pecados que hayamos cometido, ni por nuestro mal, la conducta que hemos tenido. Estemos trabajando, conociendo a Dios, haciendo oración. El Señor es el único que puede hacer todo en compañía. Nosotros del Espíritu Santo podemos hacer lo que nos corresponde. Y muy claramente dice la lectura aquí del Antiguo Testamento que el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Y pues nosotros debemos de procurar alabar a nuestro Señor, haciendo oración, haciendo cánticos, en nombre de Él. ¿Qué dice la lectura de Pablo a los filipenses? Algo similar. Dice, hermanos, todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor. ¿Se dan cuenta? Ya dejemos todo lo que hemos estado haciendo tontamente durante toda nuestra vida, ya. Conozcamos, amemos y sirvamos a Dios. Hagamos a un lado todas esas estupideces que nos han orillado nuestros 5 sentidos, nuestros gustos. Seamos más sencillos, más humildes, más recatados, más reconciliados con el Señor. Amemos al Señor con obras, no solamente de palabra y con oraciones. Amemos al Señor con obras. Hagamos el bien a los demás. Y todo esto dice Pablo que fue a causa de Cristo. Pues sí, Cristo lo convirtió a Pablo. Más aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo. Dice muy claramente, nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo. Pablo renunció a todo. Oigan, Pablo era una personalidad, era una persona muy estudiada, era gente de dinero, sí, estudiada, y se dedicó a las cosas del Señor. Te apuesto que muchos estudiados no se dedican a las cosas del Señor, se dedican a su profesión. Y muchos que tienen dinero ya parece que se van a estar dedicando a las cosas del Señor. Para nada. Están ahí disfrutando la vida. Pues Pablo dice aquí que él, sí, ha renunciado a todo. Y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo. Fíjense, como basura. Basura son nuestros sentidos que nos llevan al caos, a la separación del Señor. Vivamos una forma espiritual en la vida. Eso es lo que debemos de hacer. Y es lo que nos está diciendo Pablo. Con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él. No porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe de Cristo. Todo es hacerlo por Cristo nuestro Señor, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarse a Él en su muerte. Todo eso nosotros deberíamos de estar pensando. ¿Que vamos a sufrir en la vida? Pues sí, vamos a sufrir, estamos en Cristo y con Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. Así decimos en la liturgia. Todo honor y toda gloria. Así decimos en Él. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal, dice Pablo, o que ya sea perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado. ¿Cuándo lo vamos a lograr? No lo sabemos. Pongámonos a trabajar, a hacer lo que nos corresponde y hacer lo más posible, porque no sabemos el día ni la hora. Siempre les digo esto porque es importante que vivamos el día como si fuese el último día de nuestra vida y ofrezcámosle a Dios todo nuestro amor, toda nuestra fe, pero con obras. Pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás, dice Pablo, lo mismo que dice Isaías, lo mismo que decía nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio con la adúltera.
no vuelvas a pecar. Olvídate de eso ya. Reconcíliate al Señor. Y me lanzo hacia adelante, dice Pablo, en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Por medio de Cristo Jesús, Dios Padre nos llama para regresar con Él. Este próximo domingo, el 5 de Cuaresma, terminamos nuestra preparación. Vivamos esta próxima Cuaresma con mucho amor, con mucha pasión, con mucha reconciliación, y perdonémonos unos a otros. Reconciliémonos con el Señor, primero perdonando a todos aquellos que nos han hecho mal. Como dijo el Papa Francisco, pidamos por ellos, por los que nos han hecho mal. Porque muchas veces pedimos por nuestros familiares, nuestros amigos, por nuestros difuntos, por tanta gente que en este momento está muriendo. En este minuto que tú estás escuchando, hay gente que está muriendo y que se está acercando al Señor, que está regresando con el Señor. Pidámosle al Señor que nos perdone, que nos llene del Espíritu Santo, para que podamos nosotros cumplir con lo que Él nos ha confiado. Que Dios te bendiga.